La familia Turner, emocionada por su reciente mudanza y por un gran logro familiar, decide organizar una barbacoa en su nuevo vecindario. Marcus Turner, el padre, acaba de ser nombrado jefe de policía de la ciudad, y este evento marca una celebración significativa para ellos. Sin embargo, su vecino, el señor Davidson, quien ha mostrado actitudes distantes desde el primer día, no está contento con la presencia de la familia Turner en el vecindario. Incómodo con la idea de una familia negra organizando una barbacoa en la que participan amigos y familiares, toma la decisión de llamar a la policía, alegando falsos disturbios. Pero lo que el señor Davidson no sabe es que Marcus no solo es un ciudadano respetado, sino también el nuevo jefe de policía. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte al canal y comentar desde donde nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas emocionantes historias. Era una tarde soleada y cálida en Hillcrest, un vecindario conocido por sus tranquilas calles arboladas y la aparente armonía entre sus residentes. Los Turner se habían mudado hacía solo unos meses, pero ya se sentían como en casa. Marcus, el padre de la familia, acababa de ser promovido a jefe de policía, un logro del que tanto él como su esposa, Angela, estaban profundamente orgullosos. Para celebrarlo, decidieron organizar una barbacoa en su jardín trasero, una ocasión perfecta para compartir su alegría con amigos, familiares y algunos de los nuevos vecinos que los habían recibido cordialmente. La familia Turner no era desconocida para el éxito. Marcus había trabajado arduamente para llegar a donde estaba, y Angela, quien era profesora de secundaria, siempre había sido su mayor apoyo. Juntos, habían formado un hogar lleno de amor y respeto, valores que querían transmitir a sus dos hijos, Jasmine y Tyler. Ambos adolescentes estaban emocionados de conocer a más gente del vecindario y ayudar a sus padres a que todo saliera bien en la fiesta. La música suave llenaba el aire, mientras los invitados reían, charlaban y disfrutaban de la comida que Marcus preparaba en la parrilla. Hamburguesas, costillas y vegetales asados chisporroteaban, y el ambiente era de pura celebración. Para la familia Turner, este era un día especial, una oportunidad para consolidar su lugar en el vecindario y demostrar que estaban listos para formar parte de la comunidad de Hillcrest. Sin embargo, no todos en el vecindario estaban contentos con su presencia. El señor Davidson, su vecino directo, había mantenido una actitud fría y distante desde el momento en que la familia Turner se mudó. Era un hombre en sus 50s, con una rígida visión sobre quienes pertenecían al vecindario. Para él, la llegada de los Turner representaba una amenaza a lo que consideraba la tranquilidad de Hillcrest. Aunque jamás había expresado abiertamente sus prejuicios, sus miradas frías y los comentarios pasivo-agresivos dejaban clara su incomodidad con la presencia de la familia negra en lo que él consideraba su espacio. Esa tarde, desde la ventana de su casa, el señor Davidson observaba la barbacoa de los Turner con creciente disgusto. Para él, el hecho de que estuvieran organizando una fiesta con música y gente riendo era suficiente para quejarse. En su mente, los Turner no pertenecían allí, y sus amigos tampoco. Decidido a hacer algo al respecto, el señor Davidson tomó su teléfono y llamó al 911. Con voz fingidamente alarmada, dijo: «Hay un grupo de personas haciendo mucho ruido en mi vecindario, parece que están causando disturbios. Deberían venir a revisar lo que está pasando». A pesar de que no había absolutamente nada fuera de lo normal en la barbacoa de los Turner, el señor Davidson sentía que al hacer esta llamada estaba protegiendo su vecindario. Era un claro acto de racismo disfrazado de preocupación vecinal, algo que, lamentablemente, no era raro en comunidades como Hillcrest. Lo que él no sabía era que al otro lado del jardín, Marcus ya había visto su actitud desde el primer día y no estaba sorprendido por su comportamiento. Minutos después de la llamada, se escucharon sirenas acercándose. La policía llegó rápidamente, deteniendo el flujo tranquilo de la tarde. Los invitados comenzaron a murmurar, sorprendidos por la repentina presencia policial en lo que había sido una celebración familiar sin contratiempos.
Cuando los agentes bajaron de sus vehículos, el señor Davidson salió de su casa con una expresión triunfante, seguro de que su queja sería tomada en serio y que la barbacoa sería interrumpida. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que el señor Davidson no esperaba. Los oficiales de policía que llegaron a la escena reconocieron de inmediato a Marcus Turner. Después de todo, él no solo era el padre de familia que organizaba la barbacoa, sino también su jefe, el recién nombrado jefe de policía de la ciudad. Con una mezcla de sorpresa y respeto, los oficiales se acercaron a Marcus para saludarlo, sin tener la menor intención de interrumpir la celebración. El señor Davidson, que había esperado ver a los Turner avergonzados y obligados a detener su fiesta, se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Los oficiales, en lugar de dispersar a los invitados, conversaban amistosamente con Marcus, quien les explicó la situación con una sonrisa tranquila. Todo está bien, oficiales, dijo Marcus con calma. Solo estamos disfrutando de una tarde en familia. El señor Davidson se quedó boquiabierto, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Había llamado a la policía esperando que intervinieran y detuvieran la barbacoa, pero en lugar de eso, los oficiales se comportaban con familiaridad y respeto hacia Marcus, saludándolo como si fueran viejos conocidos. La situación se había escapado por completo de su control, y la confusión comenzaba a transformarse en incomodidad. Davidson, quien había construido su vida sobre el privilegio de la exclusividad en su vecindario, jamás habría imaginado que la persona que intentaba intimidar era el jefe de la misma fuerza policial que había convocado. Mientras los oficiales charlaban con Marcus, uno de ellos, el oficial Carter, se volvió hacia el señor Davidson. ¿Es usted quien hizo la llamada?, preguntó con un tono de voz neutral. El señor Davidson, aún desconcertado, asintió. Sí, pensé que, bueno, que algo estaba ocurriendo aquí. Parecía que estaban haciendo demasiado ruido o algo inusual. La explicación salió titubeante, su confianza anterior desaparecida frente a la realidad de la situación. Carter intercambió una mirada con Marcus, entendiendo de inmediato lo que estaba pasando. No era la primera vez que respondían a quejas sin fundamento impulsadas por prejuicios. El oficial Carter, manteniendo su profesionalismo, explicó con paciencia, no parece haber ningún problema aquí, señor. Solo es una reunión familiar. Nada que justifique una intervención. Las palabras de Carter, aunque diplomáticas, dejaron claro que no había razón para la queja, y el señor Davidson comenzó a sentir el peso de su error. Mientras tanto, Marcus, con la misma calma que lo caracterizaba, observaba al señor Davidson. No estaba sorprendido por su actitud, había lidiado con personas como él toda su vida. Pero en lugar de confrontarlo directamente, Marcus decidió utilizar el momento como una oportunidad para demostrar que la fortaleza y el liderazgo no se trataban de caer en el juego de la hostilidad. Se acercó al señor Davidson y, con una sonrisa cortés, le dijo, parece que hubo un malentendido, pero todo está bien. Estábamos celebrando con amigos y familiares. Siempre es un placer conocer mejor a nuestros vecinos. El señor Davidson, sintiéndose acorralado por la amabilidad inesperada, no supo cómo responder. Las palabras de Marcus lo desarmaron por completo. Lo que había comenzado como un intento de expulsar a los Turner del vecindario ahora se estaba convirtiendo en un recordatorio de su propio prejuicio. Intentó excusarse murmurando algo sobre no haber entendido bien la situación, pero las miradas de los oficiales y la serenidad de Marcus hicieron que su disculpa sonara vacía. Evelyn, quien había estado observando desde la distancia, se acercó con un plato de comida en las manos y, con una sonrisa amable, le ofreció una porción al señor Davidson. ¿Le gustaría un poco de comida? Tenemos más que suficiente. La generosidad de la oferta dejó al vecino aún más desconcertado. En lugar de la confrontación que esperaba, la familia Turner le estaba ofreciendo hospitalidad. Atrapado por el peso de la situación y el evidente error de su juicio, el señor Davidson aceptó el plato con torpeza, intentando mantener la compostura.
Los oficiales, viendo que la situación estaba bajo control, se despidieron de Marcus y de la familia Turner, asegurando que no había necesidad de más intervención. Si necesitan algo, ya saben dónde encontrarnos, jefe, dijo el oficial Carter con una sonrisa antes de regresar a la patrulla. A medida que los vehículos policiales se alejaban, el ambiente volvió a llenarse del sonido de la música y las risas. Los invitados, al principio sorprendidos por la llegada de la policía, retomaron la celebración con alivio, conscientes de que la situación había sido resuelta de manera pacífica. El señor Davidson, por otro lado, no pudo evitar sentirse completamente fuera de lugar. Había intentado arruinar la fiesta de los Turner, pero en lugar de eso, había quedado expuesto como el verdadero perturbador. Con el plato de comida en las manos, se quedó de pie unos momentos, sin saber si quedarse o regresar a su casa. Los Turner, por su parte, lo incluyeron en la conversación como si nada hubiera pasado, mostrando una generosidad que él mismo jamás habría imaginado ofrecer. Para Marcus y su familia, ese momento no solo reafirmó su fortaleza y unidad, sino que también mostró a los presentes y al mismo señor Davidson que la verdadera inclusión y comunidad no se trataba de exclusión o prejuicio, sino de hospitalidad, comprensión y respeto. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, el señor Davidson se encontró participando, aunque de manera incómoda, en una celebración que al principio había tratado de detener. Con el paso de los minutos, el señor Davidson se fue adaptando a la situación, aunque todavía con cierta incomodidad. Se sentía fuera de lugar, atrapado en un ambiente que nunca habría imaginado compartir. La hospitalidad de los Turner y la calidez con la que los invitados lo recibieron comenzaron a desmoronar lentamente las barreras de prejuicio que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, el orgullo y el resentimiento seguían presentes en su mente, recordándole el motivo original por el que había llamado a la policía. Mientras tanto, Marcus y Evelyn continuaban con la barbacoa como si nada hubiera pasado, interactuando con sus invitados y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos, incluido el señor Davidson. Jasmine y Tyler, los hijos adolescentes de los Turner, también notaron la presencia del vecino y, aunque sabían lo que había sucedido, decidieron actuar con la misma amabilidad y respeto que sus padres. A medida que la música continuaba y las conversaciones fluían, el ambiente en el jardín trasero de los Turner volvió a ser relajado y alegre. La presencia del señor Davidson, aunque incómoda para él, era un símbolo de algo más grande. Sin decir una palabra, la familia Turner estaba enviando un mensaje claro: no permitirían que el prejuicio arruinara lo que habían construido, pero tampoco responderían con odio o confrontación. Su enfoque de mantener la calma y mostrar hospitalidad era una forma silenciosa de demostrar su fuerza y dignidad, desarmando al señor Davidson en el proceso. En un momento, Marcus se acercó al señor Davidson, quien se mantenía al margen de la conversación, aún con el plato de comida en las manos. «Espero que la comida esté de su agrado», dijo Marcus, sonriendo con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. El señor Davidson, sorprendido por el gesto, asintió torpemente. Está bien», respondió, sin saber cómo continuar. A pesar de su incomodidad, había comenzado a darse cuenta de que la familia Turner no era lo que él había supuesto. Eran personas trabajadoras, educadas y amables, cualidades que no podía ignorar, aunque su prejuicio inicial lo hubiera cegado. A lo largo de la tarde, otros vecinos se acercaron al señor Davidson, tratando de incluirlo en las conversaciones. Algunos de ellos sabían de su naturaleza reservada y hostil, pero la presencia de Marcus y la forma en que había manejado la situación con los policías parecía haber cambiado la dinámica de la comunidad. Los vecinos comenzaron a ver a los Turner bajo una luz diferente, no solo como nuevos residentes, sino como una familia digna de respeto y admiración. De hecho, muchos comenzaron a preguntarse si habían juzgado prematuramente a los Turner debido a la influencia del señor Davidson. Mientras el sol comenzaba a bajar, la barbacoa seguía en marcha. Los niños jugaban en el jardín, los adultos charlaban alrededor de las mesas y la música seguía sonando suavemente en el fondo.
El señor Davidson, aunque todavía incómodo, comenzó a relajarse poco a poco. Era imposible no notar la calidez de la familia Turner y la manera en que sus amigos y familiares lo trataban. Sin querer, se encontraba a sí mismo riendo a medias por algún chiste que escuchaba de lejos, y poco a poco, los muros que había construido en su mente comenzaban a desmoronarse. Marcus, mientras tanto, observaba con satisfacción cómo el ambiente cambiaba. Sabía que no era fácil desmantelar años de prejuicios, pero también entendía que la única manera de lograr un cambio real era a través de acciones pacíficas y de mantener la calma en momentos de tensión. Había aprendido a lo largo de su carrera que el respeto y la comprensión podían tener un impacto más profundo que la confrontación directa. En lugar de enfrentar al señor Davidson con enojo, había decidido incluirlo, sabiendo que ese gesto desarmaría cualquier hostilidad. Evelyn, por su parte, notó que el señor Davidson estaba comenzando a relajarse y aprovechó la oportunidad para acercarse nuevamente. Siempre es bueno tener a nuestros vecinos aquí, comentó ella con una sonrisa genuina. Es una buena oportunidad para que todos nos conozcamos mejor. El señor Davidson, aún sintiendo el peso de la vergüenza, asintió en silencio, sin poder encontrar las palabras adecuadas para responder. En su interior, empezaba a preguntarse si su visión de la familia Turner había estado completamente equivocada desde el principio. Mientras la tarde avanzaba y la barbacoa llegaba a su fin, el señor Davidson se levantó, devolviendo el plato vacío a la mesa donde estaba la comida. Gracias por la comida, murmuró, dirigiéndose tanto a Marcus como a Evelyn. No era necesario, pero gracias. Marcus, sonriendo, extendió su mano. Siempre es un placer tener a los vecinos aquí, señor Davidson. Y ya sabe, siempre puede unirse a nosotros en el futuro. Davidson dudó un momento antes de estrechar la mano de Marcus, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Para el señor Davidson, ese apretón de mano simbolizaba mucho más que una simple cortesía. Era el primer paso hacia una posible reconciliación, un reconocimiento tácito de que tal vez había estado equivocado todo este tiempo. Y aunque su orgullo todavía luchaba por aceptar esa realidad, sabía que las acciones de los Turner habían logrado algo que él jamás había esperado, habían comenzado a cambiar su visión del mundo. A medida que el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, el señor Davidson regresó lentamente a su casa. Su mente estaba revuelta, llena de pensamientos contradictorios. Nunca se había sentido tan confundido, y esa confusión nacía de algo que no había esperado, la amabilidad de los Turner. Había acudido a la barbacoa con la esperanza de interrumpirla y restablecer lo que él consideraba el orden en el vecindario, pero había terminado recibiendo comida, sonrisas y una mano extendida en señal de bienvenida. Algo dentro de él empezaba a tambalearse, y no sabía cómo lidiar con ello. Al llegar a su sala de estar, se sentó en su sillón favorito, mirando por la ventana hacia la casa de los Turner. Las luces del jardín aún estaban encendidas, y se oían las últimas risas de los invitados mientras recogían las sillas y las mesas. Davidson se quedó en silencio, observando la escena con una sensación de extrañeza. No podía negar lo evidente, la familia Turner no encajaba en el estereotipo que él había creado en su mente. Eran amables, exitosos, educados y, sobre todo, eran respetados por los demás vecinos. Esa realidad lo golpeaba con más fuerza de lo que quería admitir. Mientras tanto, en la casa de los Turner, la familia se preparaba para cerrar la noche. Marcus se acercó a Evelyn mientras ella limpiaba los últimos platos y le dio un suave beso en la frente. Lo hiciste muy bien hoy, le dijo con una sonrisa. Evelyn le devolvió la sonrisa, aunque había notado algo de tensión en el ambiente tras la visita del señor Davidson. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó ella, refiriéndose al hecho de haberlo incluido en la barbacoa a pesar de sus claras intenciones de arruinarla. Estoy seguro de que sí, respondió Marcus. No se trata de lo que él esperaba, sino de lo que nosotros decidimos hacer. Le dimos la oportunidad de conocernos, y aunque no cambie de un día para otro, sabe que no somos lo que él pensaba. Eso es lo más importante.
Evelyn asintió, comprendiendo las palabras de su esposo. Ambos sabían que cambiar actitudes profundamente arraigadas no era algo fácil ni rápido, pero estaban decididos a seguir el camino correcto. Además, sus hijos también habían observado la situación con atención, y tanto Marcus como Evelyn querían que Jasmine y Tyler aprendieran que la fuerza no siempre venía de confrontar, sino de mantenerse firmes en sus valores y principios. Al día siguiente, mientras los Turner disfrutaban de un desayuno en familia, Marcus recibió una llamada importante de la comisaría. Era su primer lunes oficial como jefe de policía, y aunque estaba ansioso por comenzar, sabía que la situación con el señor Davidson aún estaba fresca en su mente. Al colgar, se levantó de la mesa y miró a su familia con una expresión tranquila. Parece que hoy será un día largo, comentó con una sonrisa. Evelyn, siempre apoyándolo, le ofreció una taza de café para el camino. Solo recuerda lo que dijiste ayer. Cada acción cuenta. Hoy será un buen día. Mientras Marcus salía de la casa, el señor Davidson, desde la ventana de su cocina, lo observaba una vez más. Algo había cambiado en su percepción. La imagen que tenía de los Turner ya no era la misma. El recuerdo de la barbacoa, la mano firme de Marcus estrechando la suya, y la oferta de compartir comida lo habían dejado pensando en sus propias creencias y actitudes. A medida que recogía su taza de café, se encontró preguntándose si realmente conocía a las personas de las que tanto había desconfiado. La semana transcurrió con normalidad en Hillcrest, pero el vecindario no fue el mismo. Los Turner, sin saberlo, habían comenzado a cambiar la dinámica social con su amabilidad y firmeza. Los vecinos que antes solo los miraban de lejos ahora los saludaban cuando pasaban por sus casas. Las conversaciones breves en la calle se hacían más frecuentes y la presencia de la familia en el vecindario era cada vez más aceptada. Poco a poco, se estaba creando un nuevo sentido de comunidad, uno que no se basaba en exclusión ni prejuicios, sino en respeto mutuo. Para el señor Davidson, este cambio fue difícil de aceptar al principio. Había vivido mucho tiempo creyendo que su vecindario debía ser homogéneo, donde las personas eran como él, de la misma clase, raza y creencias. Pero ahora, al ver cómo la familia Turner estaba siendo aceptada y respetada, comenzó a cuestionar si sus ideas estaban obsoletas. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero las acciones de Marcus y su familia habían plantado una semilla de duda en su mente, una que crecía cada día. Una tarde, mientras el señor Davidson estaba en su jardín, observó a Marcus regando las plantas de su propio jardín. Después de varios minutos de silencio, Davidson se acercó a la cerca que separaba a ambas casas. «Oye, Marcus», dijo, con cierta torpeza en su voz. «Gracias por lo de la otra noche, y lamento haber llamado a la policía». No fue correcto. Marcus, sorprendido pero complacido, dejó la manguera y caminó hacia la cerca. «No hay problema, Davidson. A veces las cosas se malinterpretan. Lo importante es que podemos aprender de ellas». Davidson asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez había más por descubrir sobre las personas a las que había estado juzgando. Ese breve intercambio marcó un nuevo comienzo para ambos, un pequeño paso hacia una relación más basada en el respeto que en el prejuicio. Después de aquella breve conversación en la cerca, el señor Davidson no pudo dejar de pensar en sus palabras y en las de Marcus. No solía disculparse ni admitir sus errores, pero algo en la calma y la actitud de Marcus lo había hecho reflexionar. Los días pasaron, y aunque no lo admitiera en voz alta, comenzó a ver a la familia Turner de otra manera, menos como intrusos y más como vecinos que merecían el mismo respeto que cualquier otro. El cambio, aunque sutil, era el primer paso hacia una transformación personal que nunca había anticipado. Por su parte, Marcus y Evelyn continuaban con su vida cotidiana, sin dar demasiada importancia al incidente con el señor Davidson. Sabían que el camino hacia la aceptación total en un vecindario como Hillcrest no sería rápido ni sencillo, pero estaban decididos a demostrar que su lugar allí no era solo circunstancial, sino legítimo.
Ambos estaban enfocados en sus carreras y en criar a sus hijos en un ambiente donde se les inculcara el respeto mutuo y la resiliencia. Sin embargo, el cambio en el vecindario comenzaba a ser notorio. Otros vecinos, inspirados por la respuesta tranquila y madura de los Turner al conflicto con Davidson, empezaron a ser más abiertos y amistosos con ellos. Las interacciones breves y educadas que antes se limitaban a saludos desde la distancia ahora se convertían en conversaciones más largas, en las que los Turner compartían detalles de sus vidas y se interesaban por las de los demás. Un fin de semana, los Turner decidieron organizar otra reunión, más pequeña y menos formal que la barbacoa anterior. Esta vez, invitaron a algunos vecinos que aún no habían tenido la oportunidad de conocer bien. Entre los invitados estaban los Parker, una joven pareja con hijos pequeños, y los Wilson, una familia que había vivido en Hillcrest por más de 2 décadas. La idea de Marcus y Evelyn era simple: seguir integrándose al vecindario de la mejor manera que sabían, a través de la amabilidad y el compañerismo. Mientras los invitados llegaban y la pequeña reunión comenzaba, Marcus notó algo sorprendente: el señor Davidson, quien observaba desde su ventana, parecía estar considerando unirse. Aunque no lo había invitado formalmente esta vez, Marcus sentía que el hombre tal vez necesitaba un pequeño empujón. Sin dudarlo, se acercó a la cerca y lo saludó. Davidson, estamos haciendo otra pequeña reunión hoy. Si tienes tiempo, nos encantaría que te pasaras. La invitación fue sencilla, pero cargada de significado. Davidson, que no había esperado ser invitado nuevamente después de lo que había sucedido, dudó por un momento. La lucha interna entre su orgullo y la creciente curiosidad de conocer mejor a los Turner era evidente. Finalmente, con un gesto vacilante, asintió. Tal vez me pase un rato más tarde, dijo en tono neutral, aunque en su interior sentía un pequeño alivio al no ser rechazado. A medida que la tarde avanzaba, la pequeña reunión fue todo un éxito. Los Parker y los Wilson congeniaron rápidamente con los Turner, compartiendo historias y riendo como si se conocieran desde hacía años. La atmósfera era relajada y acogedora, y por primera vez desde que los Turner se mudaron, el vecindario comenzaba a sentirse más unido. Finalmente, el señor Davidson salió de su casa, con las manos en los bolsillos, y se dirigió lentamente hacia la reunión. Marcus lo vio llegar y lo recibió con una sonrisa. Me alegra que hayas venido, Davidson. Toma algo de comida y únete a nosotros. Davidson, aún incómodo, aceptó la oferta y se quedó de pie, observando a los demás interactuar. No podía negar que había algo en la familia Turner que lo intrigaba, algo que desafiaba sus ideas preconcebidas. Mientras la reunión continuaba, Davidson se acercó a los Parker, que estaban hablando con Evelyn sobre las escuelas locales. Aunque su participación en la conversación fue mínima, fue la primera vez que se sentía verdaderamente incluido en algo que involucraba a los Turner. Las sonrisas amistosas y las charlas ligeras comenzaron a relajar sus defensas, y poco a poco, se encontró participando más en la conversación. Evelyn, quien notó el cambio en la actitud de Davidson, intercambió una mirada significativa con Marcus. Ambos sabían que el camino hacia una verdadera reconciliación aún era largo, pero ese pequeño gesto del vecino era un indicio de que las cosas podían cambiar. Y que su enfoque de responder al prejuicio con amabilidad y firmeza estaba dando frutos. Al caer la tarde, la reunión llegaba a su fin, y los vecinos comenzaban a despedirse. Davidson, aún incómodo pero agradecido, se acercó a Marcus. Gracias por la invitación, Marcus, dijo, con una ligera sonrisa que mostraba una chispa de sinceridad. Lo aprecio. Marcus, firme y cordial como siempre, respondió, siempre eres bienvenido, Davidson. Este vecindario es para todos, y estamos aquí para apoyarnos. La respuesta de Marcus fue sencilla, pero dejó una impresión profunda en el señor Davidson, quien comenzaba a ver a su vecino bajo una luz completamente diferente. Esa noche, mientras Marcus y Evelyn limpiaban los restos de la reunión, hablaron sobre lo que habían logrado en tan poco tiempo.
Parece que Davidson está empezando a cambiar, dijo Evelyn, con una sonrisa satisfecha. Marcus asintió, consciente de que aún quedaba mucho por hacer, pero sabiendo que estaban en el camino correcto. La familia Turner no solo estaba ganando aceptación en el vecindario, estaban ayudando a transformar Hillcrest en una comunidad más unida y respetuosa. Con el tiempo, el vecindario de Hillcrest comenzó a sentir los efectos del cambio. La familia Turner, con su actitud de respeto y amabilidad, había logrado lo que muchos creían imposible, comenzar a derribar las barreras de prejuicio que habían existido durante años. No fue solo su presencia lo que marcó la diferencia, sino también su capacidad de responder con firmeza y empatía ante los retos, lo que inspiró a los demás vecinos a reevaluar sus propias creencias y comportamientos. El señor Davidson, quien había sido el principal opositor de la familia, había comenzado a mostrarse más receptivo. No solo participaba ocasionalmente en las reuniones de los Turner, sino que también empezaba a entablar conversaciones más abiertas con otros vecinos. Aunque seguía siendo reservado, su comportamiento hacia la familia Turner había dado un giro inesperado. Ya no los veía como intrusos, sino como parte integral de la comunidad. Un día, mientras Marcus y Tyler trabajaban en el jardín delantero, el señor Davidson se acercó por su propia cuenta. Marcus, he estado pensando, comenzó, con una voz más suave de lo habitual. Durante años he visto este vecindario como mi refugio, algo que debía proteger. Pero creo que me equivoqué. Nunca me tomé el tiempo de conocerte a ti ni a tu familia. Y, para ser honesto, he estado pensando mucho en eso desde aquella noche. Marcus, que había estado cavando, se detuvo y se volvió hacia Davidson. Podía ver la sinceridad en los ojos de su vecino, algo que no había visto antes. Todos cometemos errores, Davidson, respondió Marcus con calma. Lo importante es que estamos dispuestos a aprender de ellos y seguir adelante. Nadie está pidiendo perfección, solo un poco de entendimiento. Davidson asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Tienes razón. Supongo que nunca pensé que vería tanto cambio en mi vida, pero estoy empezando a darme cuenta de que ese cambio es para mejor. Esa conversación marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, el señor Davidson comenzó a hacer más esfuerzo por conocer a los Turner. Invitó a Marcus a tomar un café una mañana, donde discutieron de todo un poco, desde sus carreras hasta las mejores formas de mantener un césped saludable. Davidson, un hombre que siempre había sido cauteloso en compartir detalles personales, encontró en Marcus un confidente inesperado, alguien en quien podía confiar sin miedo a ser juzgado. Mientras tanto, la transformación de Hillcrest se extendía más allá de la relación entre Davidson y los Turner. Otros vecinos, inspirados por la nueva dinámica, comenzaron a organizar actividades comunitarias. Los Parker y los Wilson se unieron a los Turner para proponer una iniciativa que nunca antes había existido en el vecindario, la creación de un jardín comunitario. La idea era que todos los residentes tuvieran la oportunidad de participar en algo juntos, algo que fomentara la unión y el trabajo en equipo. El jardín comunitario, que se planeó en un pequeño terreno vacío en la esquina del vecindario, se convirtió en un símbolo de la transformación. La primera reunión para discutir el proyecto tuvo lugar en la casa de los Turner y, sorprendentemente, el señor Davidson fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario para ayudar. Siempre he tenido una mano para la jardinería, comentó con una sonrisa ligera. La noticia de su participación corrió rápido por el vecindario, y muchos se sorprendieron al ver cómo alguien que había sido tan hostil al principio ahora estaba participando activamente en la construcción de la comunidad. El día en que comenzaron a plantar, casi todos los residentes de Hillcrest se presentaron para ayudar. Era una visión que, meses atrás, habría parecido imposible. Personas de diferentes edades, orígenes y estilos de vida trabajaban codo a codo, plantando flores, verduras y árboles frutales. Los niños corrían de un lado a otro, emocionados por ser parte del proyecto, mientras los adultos conversaban y compartían historias. Los Turner estaban en el centro de todo,
no solo como los organizadores, sino como el corazón de la nueva comunidad. Mientras cavaban, Marcus se dio cuenta de que algo especial estaba ocurriendo. No solo se trataba de plantar un jardín, sino de sembrar las semillas de una comunidad renovada, una comunidad basada en el respeto mutuo y el entendimiento. Los días en que los Turner eran vistos como los nuevos habían quedado atrás. Ahora, eran una parte integral de Hillcrest, y el vecindario estaba mejor gracias a su presencia. En un momento, mientras Davidson colocaba cuidadosamente un rosal en el suelo, se detuvo y miró a Marcus. No esperaba estar aquí haciendo esto contigo, dijo con una sonrisa. Pero me alegro de que las cosas hayan cambiado. No sé qué habría sido de este vecindario si no hubieras decidido mudarte aquí. Marcus sonrió, sabiendo que esas palabras representaban mucho más que un simple agradecimiento. Todo sucede por una razón, Davidson, respondió. Y estoy contento de que hayamos encontrado una forma de hacerlo funcionar. Este vecindario tiene mucho potencial, y es gracias a la gente que vive aquí. A medida que el día avanzaba y el jardín comenzaba a tomar forma, la sensación de logro y unidad se extendía por todo Hillcrest. Los Turner, sin quererlo, se habían convertido en el catalizador de un cambio positivo, y su resiliencia y liderazgo habían transformado un vecindario que, en un principio, los había visto con recelo. Para el señor Davidson, la creación del jardín no solo simbolizaba un nuevo comienzo para Hillcrest, sino también para él mismo. Lo que había comenzado como una llamada de policía basada en el prejuicio había evolucionado en una lección de vida que nunca olvidaría. Sabía que el camino hacia el cambio personal aún era largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez. Con el jardín comunitario terminado, Hillcrest había cambiado de una manera que pocos habrían predicho meses atrás. Lo que antes era un vecindario conocido por su exclusividad y resistencia al cambio, ahora se había convertido en un ejemplo de inclusión y comunidad. Los Turner, con su calma y liderazgo, habían sido fundamentales en este proceso, pero también lo había sido el resto de los vecinos, quienes poco a poco comenzaron a darse cuenta de que la diversidad podía fortalecer, no debilitar, el tejido social del barrio. El señor Davidson, en particular, había experimentado un cambio notable. Su actitud hacia los Turner, que al principio estaba marcada por prejuicios y desconfianza, ahora era completamente distinta. Si bien su orgullo le impedía admitirlo abiertamente, en su interior sabía que Marcus y su familia le habían enseñado una valiosa lección sobre la tolerancia, el respeto y la capacidad de las personas para cambiar. Solía pasar más tiempo con Marcus en el jardín, conversando sobre temas que antes no habrían imaginado discutir, y, aunque no se convirtieron en los mejores amigos, su relación había evolucionado hacia una cordialidad respetuosa. Un fin de semana, Marcus decidió organizar una pequeña inauguración oficial del jardín comunitario. La idea era invitar a todos los vecinos para celebrar el esfuerzo colectivo y disfrutar de lo que habían logrado juntos. Evelyn preparó una mesa con bebidas y aperitivos, y los Turner se encargaron de asegurarse de que todo estuviera listo para recibir a los residentes de Hillcrest. Mientras los invitados llegaban, Marcus no pudo evitar notar la transformación en las caras de los presentes. Las sonrisas, las risas y las conversaciones eran la prueba viviente de que el vecindario ya no era lo que solía ser. Durante la inauguración, Marcus tomó un momento para agradecer a todos los que habían participado en la creación del jardín. Este proyecto, comenzó diciendo, es más que solo un espacio verde. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos juntos como una comunidad. Me siento honrado de vivir en un lugar donde las personas pueden crecer y aprender las unas de las otras, y sé que este jardín es solo el comienzo de muchas cosas buenas por venir. Las palabras de Marcus resonaron entre los vecinos, quienes aplaudieron con entusiasmo. Todos sabían que el jardín no era simplemente un conjunto de plantas y flores, representaba la unión de una comunidad que había superado sus propios prejuicios y divisiones. El señor Davidson, de pie al fondo, observaba con una sonrisa leve pero sincera.
Aunque no era un hombre de grandes discursos, sabía que lo que Marcus había dicho era cierto. Hillcrest había cambiado, y él también. Después de la breve ceremonia, los vecinos se dispersaron por el jardín, conversando entre sí y admirando el trabajo que habían hecho juntos. Marcus caminó hasta el señor Davidson, quien estaba observando un pequeño arce que había plantado él mismo. Davidson, ese arce está creciendo bien, comentó Marcus, rompiendo el silencio. Davidson asintió, sin apartar la vista del árbol. Sí, parece que está en el lugar correcto, respondió, aunque ambos sabían que la conversación tenía un significado más profundo. Es curioso cómo las cosas pueden crecer cuando se les da el espacio y el cuidado adecuados, continuó Marcus. Este jardín es una prueba de eso. Y no me refiero solo a las plantas. Davidson lo miró, comprendiendo lo que Marcus estaba diciendo. Tienes razón, admitió con un suspiro. Al principio, no quería que ustedes estuvieran aquí. Pensé que todo cambiaría para peor. Pero me equivoqué, y me alegra que lo hiciera. Marcus sonrió, sabiendo que esas palabras eran lo más cercano a una disculpa que Davidson podía ofrecer. El cambio no siempre es fácil, dijo Marcus. Pero a veces es lo mejor que nos puede pasar. Y aquí estamos, trabajando juntos por algo mejor. El señor Davidson asintió en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Había pasado por un proceso de transformación que nunca hubiera imaginado, pero ahora, viendo el jardín florecer, sabía que había sido para bien. Con el tiempo, Hillcrest se convirtió en un modelo de vecindario inclusivo y diverso. Las actividades comunitarias se multiplicaron, desde noches de cine al aire libre hasta talleres de jardinería y eventos benéficos. Los Turner, aunque ya no eran los recién llegados, siguieron siendo los líderes informales de esta nueva etapa de la vida del vecindario, demostrando que, con paciencia y determinación, es posible cambiar las percepciones y superar los prejuicios. El señor Davidson, quien había sido el principal antagonista al principio, se convirtió en uno de los defensores más activos del vecindario. Aunque seguía siendo un hombre reservado, su relación con los Turner y con los demás vecinos había cambiado para siempre. De ser alguien que llamaba a la policía por un simple prejuicio, pasó a ser un hombre dispuesto a trabajar por el bien común, demostrando que, en cualquier momento de la vida, uno puede aprender y cambiar. Para los Turner, el viaje había sido una lección constante de perseverancia y liderazgo. Habían demostrado que el cambio es posible, incluso en los lugares donde parece más difícil. Su compromiso con la comunidad no solo había transformado Hillcrest, sino que había inspirado a todos los que los rodeaban. Y mientras el jardín comunitario florecía bajo el sol, Marcus, Evelyn, Jasmine y Tyler sabían que habían hecho más que solo mudarse a un nuevo vecindario, habían ayudado a construir uno nuevo, uno mejor. La historia de la familia Turner y el señor Davidson en Hillcrest es un recordatorio poderoso de que los prejuicios y las divisiones pueden superarse con paciencia, liderazgo y una voluntad genuina de comprender al otro. Aunque el camino no fue fácil, la transformación del vecindario muestra que el cambio es posible cuando las personas se unen con un propósito común. Al final, tanto la familia Turner como el señor Davidson demostraron que la verdadera fortaleza está en la capacidad de perdonar, aprender y construir un futuro mejor para todos. Hillcrest, un vecindario que comenzó dividido, terminó siendo un ejemplo de unidad, gracias a aquellos que tuvieron el valor de enfrentar sus miedos y abrir sus corazones.